vamos a encargar que ustedes no toquen un niño. ¿Qué más? ¿Este quieres que me lleve? Me lo llevo aquí. ¿Segura? ¡Qué papaya! Los amo. La disforia de género es una incongruencia entre el sexo biológico y la persona lo que realmente considera que es del sexo opuesto. Entonces es una persona, por ejemplo, es un hombre que dice que se percibe mujer, ¿sí? O viceversa, mujer que dice que se percibe hombre. Esta disforia de género se encuentra actualmente en el DSM-5, que es el Manual de Psiquiatría Internacional de Diagnóstico. Esto es una condición mental, no podemos hablar de una enfermedad ni patología. Tristemente, la disforia de género hoy en día no es tratada desde la psicología, desde las diferentes profesiones de la salud. Lo pongo de esta manera: si una persona me llega al consultorio diciendo que tiene una idea de suicidio, no le voy a poner un cuchillo en la mano. Lo que voy a hacer es reconciliar la idea de abrazar la vida para poder vivir una vida a plenitud. A eso mismo estamos llamados nosotros los profesionales de la salud, a reconciliar la autopercepción con el sexo biológico y no a instrumentalizar a nuestros niños con terapias de hormonización, bloqueadores de pubertad, ni tampoco con cirugías de cambio de sexo. Bueno, estamos aquí afuera del Hospital Valle de Lili, en Cali, Colombia. En este hospital se encuentra la clínica de género fundada por el doctor Mario Angulo. Este doctor es la punta de lanza de la agenda transexual para los niños aquí en Colombia. ¿Estás grabando? Me están demandando y exigiendo que borre todas las pruebas. Pero amigos, esto solo pone en evidencia el miedo enorme que algunos tienen de que la verdad salga a la luz. El día de ayer me llegó una notificación oficial del juzgado de Cali y básicamente lo que dice es que quieren que me calle, que no publique el documental Colombia, Fábrica de Niños Trans, que elimine todos los clips que ya están en redes sociales, que borre la imagen del doctor Mario Angulo. El conocido influencer Samuel Adrián, quien ha recibido una demanda. Quieren silenciar el documental Colombia, Fábrica de Niños Trans. Un documental que muestra cómo la agenda de género ha avanzado exponencialmente en nuestro... Si nosotros no protegemos a nuestros niños, nadie lo va a hacer. En dicho documental, él exhibe a personas muy reconocidas en trabajar en el cambio de sexo en los niños. No hay ningún tipo de tratamiento para reafirmar la identidad biológica. Eso se ha intentado y ha sido un fracaso. Entonces, el doctor Angulo fue el mismo que te dijo lo de ¿para cuándo la mastectomía? Sí, a los 15, en la primera consulta. En este documental verás la crónica de nuestro viaje a Colombia en uno de los momentos más cruciales de la historia del país. Verás desde encuentros y entrevistas con médicos que están hormonando niños, pasando por conversaciones con activistas, expertos de salud, senadores y representantes, hasta testimonios reales de víctimas de la agenda ideológica más oscura del tiempo presente. Porque en territorio colombiano, mientras millones de ciudadanos permanecen sin saber lo que sucede realmente, o muchos simplemente son indiferentes, desgraciadamente hay un frente militante que no le importa ni la vida, ni la familia, y mucho menos la verdad. Un frente militante que ha comenzado a echar los cimientos de una auténtica fábrica de niños trans. Bueno, en Colombia esto realmente arranca o empieza por allá en el año 82 con un caso experimental sobre la historia de un bebecito que a los 6 meses un perro muerde sus genitales y la decisión del médico, específicamente el médico Bernardo Ochoa, al que se le llama el padre de la cirugía pediátrica en Colombia, lo que dice es que a este bebé había que curarlo y la forma de curarlo era hacerle una vaginoplastia
O sea, un bebé hombre lo que terminan haciendo es convertirlo en mujer. Y la institución que debería proteger a los niños, el ICBF, es cómplice de esto. Y junto con la Clínica San Vicente de Paúl, con el médico Bernardo Ochoa, transforman a este bebé en una mujer. Y dan la orden a algunas fundaciones que lo iban a cuidar de que por favor lo criaran como una niña. Supuestamente para salvarlo y curarlo. No solo de las heridas físicas, sino también de las secuelas emocionales que, según sus tratantes, podrían surgir de crecer con un cuerpo mutilado en un entorno incapaz de comprender la diferencia y el trauma. Los médicos, si es que aún merecen ser llamados así, reconocen que se trataba de un procedimiento experimental, un pequeño inocente tratado como aquellas ratas de laboratorio, como si la vida humana fuera un simple objeto de prueba. Al bebé de Antioquia le hicieron una intervención que no solo fue física, sino ideológica y sistemática. A raíz de su caso, se firmó la sentencia T477, la cual prohíbe intervenciones irreversibles sin consentimiento de los menores de edad, estableciendo que la identidad de género es parte de la dignidad humana. Cuando uno lee la sentencia de la Corte, que es la 477 de 1995, claramente dice que este médico estaba haciendo un proceso experimental. Y eso realmente es lo que duele. Y ahí comienza todo. Pero otra cosa aún más aberrante, y es que El Tiempo, que es un medio muy conocido acá, saca una cifra de esa clínica. Y es que casos similares se han practicado cerca de 380 veces, al menos hasta el año 95. Y esto nadie lo sabe porque es que lo saben ocultar. De allá a la fecha han incrementado y ahora lo disfrazan de libre desarrollo de la personalidad o lo disfrazan del bienestar supremo del niño, algo que es totalmente tergiversado. El ICBF, este mismo que experimentó con este bebé, hoy está en el peor escándalo por haber permitido que violaran y abusaran cerca de 15 menores de edad. Este caso pionero ahora protege desde la Corte la autonomía personal de los menores frente a procedimientos médicos forzados. Una batalla había sido ganada, pero la guerra no había acabado y nuevos depredadores venían al acecho. Llevamos ya varios años investigando y analizando este fenómeno a nivel global. Y si bien el movimiento transexual ya se gestaba en las sombras desde la revolución sexual, fue a partir de la década del 2010 que consolidó su fuerza al ser incorporado oficialmente en las agendas internacionales. Organizaciones como la ONU, la OMS y diversos organismos de derechos humanos comenzaron a reconocer la identidad de género como un derecho humano fundamental. Instituciones de ciencia y de medicina que siempre han tenido reconocimiento y han gozado de una gran confianza, ahora se han puesto al servicio de una agenda que sostiene que el sexo biológico no define tu identidad sexual, sino que esto lo hace tu autopercepción. La lucha contra la discriminación y la violencia es válida y legítima, pero amigos, negar la biología más básica tiene consecuencias graves. Y lo hemos visto desde competencias escolares hasta los Juegos Olímpicos. Las mujeres han sido desplazadas y puestas en riesgo por forzar la inclusión de hombres transexuales en categorías femeninas. Y aquí surge la gran pregunta. Si el sexo biológico no significa nada y todo depende de la autopercepción, entonces, ¿en dónde está el límite? ¿Qué impediría que un hombre con malas intenciones, alegando sentirse mujer, entre al baño de tus hijas? No es cierto que esto no esté pasando en Colombia, pero lo primero que quiero denunciar es que existen intereses económicos detrás de la práctica de este tipo de actividades en menores de edad. Únicamente para el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, sin contar que a nivel global estos procedimientos se realizan en muchas más personas. El mercado de cirugías de reasignación de sexo en este momento y los demás tratamientos asociados asciende a 2.1 billones de dólares. El 78% de las personas que participan en estos procesos son menores de 7 años. La tasa de crecimiento de este mercado estima que para el año 2030 será un mercado de entre 3 y 6 billones de dólares. Este mercado representa a este día el 7% del mercado de cirugías cosméticas en el mundo. En algún momento yo invito a Agustín Laje a dar una conferencia aquí en Bogotá
y el tema que él toca o su conferencia se basó mucho en infancias trans. Ellos en primer lugar te dicen, tu realidad, tu identidad depende de tu autopercepción, no de tu cuerpo. Tu autopercepción es lo que determina tu identidad. Muy bien, paso a autopercibirme mujer. Mi cuerpo sigue igual. Bueno, es que en verdad sí vamos a tener que modificar tu cuerpo. Naturalmente nacemos hombres o mujer. Es la cultura basada en la ideología de género la que está fabricando industrialmente niños trans. Él mostraba cómo en el mundo esto iba avanzando, procesos de transición de menores, una serie de temas que a mí me impactan demasiado. Yo dije, hay que hacer un proyecto de ley para frenar esto en Colombia. Cuando ya está listo el proyecto de ley, tenemos una estructura bastante avanzada, se radica el proyecto de ley y previo a esa radicación me invitan a otro medio de comunicación, Blue Radio, muy conocido en Colombia, me ponen a debatir con la mamá de un niño trans. Yo llegué a la entrevista sin saber que me iban a poner a debatir con la mamá de un niño trans, no tenía ni la menor idea. Sí, Luna inicia desde que empezó a hablar, ¿cierto? A los 2 años Luna siempre se manifestó de que era una niña. Lo que yo hablaba y lo que yo siempre he dicho es que nosotros como adultos siempre invalidamos la voz de estos niños, de nuestras niñas, ¿cierto? Y está ese adultocentrismo, el no creer. Te voy a confesar algo, yo en ese punto no sabía que eso estaba pasando en Colombia. Y la gente no sabía que eso estaba pasando en Colombia. Tiempo después, ponle unos 15 días, empezamos junto con una senadora de Colombia a enviar unos derechos de petición al Ministerio de Salud de Colombia, y como a la semana nos responden, y ahí empezamos a darnos cuenta que hay muchas clínicas en Colombia que estaban hormonizando y aplicando bloqueadores de pubertad a menores de edad. Países nórdicos como Finlandia, Noruega y otros como Inglaterra han decidido tener restricciones con las terapias afirmativas, especialmente aquellas que involucran hormonización en menores de edad y adolescentes, porque se descubrió que esos tales estudios fundadores tienen problemas estadísticos de validación. Entonces, como estos estudios realmente no tienen en concreto evidencia que nos pueda decir que realmente las terapias hormonales van a ser un beneficio psicológico para estos adolescentes y niños, muchos países están empezando a retenerlos, a prohibirlos o a poner restricciones en las metodologías aplicadas por los sistemas de salud. El sentido común es claro, que estas ideologías no pueden contra la ciencia y no pueden contra la evidencia empírica. ¿Qué empieza a suceder en Reino Unido, sobre todo y en los países nórdicos? Que muchas personas que hicieron los procesos hormonales desde chiquitos, cuando crecen se dan cuenta que los habían engañado, que no les habían informado cuáles iban a ser las consecuencias a mediano y a largo plazo. En el caso de Suecia, cerca de 800 personas transexuales, cuando ellos se dan cuenta de este año, ellos dicen, me esterilizaron de manera forzosa, y cerca de 800 personas transexuales en Suecia exigen al Estado que los indemnice. En Reino Unido pasa lo mismo, se levanta una persona muy valiente, Kayla Blel, demanda en la clínica Tavistock y logran ganar esta demanda. Hoy el cierre del hospital Tavistock marca el final de una era y abre un intenso debate sobre los límites de la medicina, la ética y la protección de los menores. Todas estas organizaciones y sobre todo el negocio farmacéutico, al ver que empiezan a fracasar en Europa, empiezan a hacer un gran lobby y una presión en América Latina, y Colombia es el principal país donde este lobby lo estamos viendo. I'm the mother of a trans daughter. I will do everything that I can, along with millions of other people, to support and defend the rights of these trans young people. Y la realidad es que no nos damos cuenta del poder que tienen los medios, el entretenimiento y las redes sociales, ni de las agendas y cambios culturales para manipular y moldear la mente de los niños y jóvenes. No nos damos cuenta hasta que nos topamos con casos reales. Mis padres no conocían el tema trans,
Yo un día les dije que yo era niña y un día investigaron y descubrieron la transición y desde ese día fui muy feliz. ¿Qué haría usted si uno de sus hijos le dijera que ha nacido en cuerpo ajeno? O sea que su sexo es otro y no con el que nació. Cada día en nuestros países vemos más de estos casos que hasta hace unos años era un tema tabú. De niña a mí me compraron un vestido que era de estrella y mi papá fue el primero en sacarme con ropa de niña. Mi proceso internamente lo vivo desde los 9 años. Desde esa edad siempre supe que quería ser un niño, a mí me gustaban siempre las cosas de hombres, que la ropa. La vida misma me ponía a veces carteles así enfrente de mi cara, literal. Y me decía como que, hey, tú eres Carla, pero estás en otro cuerpo. Pues nunca me sentí bien con mi apariencia física, con lo que yo veía. Yo soy Andrés Chávez. Yo soy Laura y esta es mi historia. Todo comenzó desde que tenía 7 años. Sufrí abuso sexual por parte de una persona muy cercana y esto generó en mí un miedo a ser mujer. Con el tiempo fue creciendo y cuando llegué a la pubertad no me sentía cómoda en mi cuerpo porque no me sentía segura. Entonces, como cualquier adolescente pasando tiempo en YouTube, en redes, llegó a mí el tema del transgenerismo. Entonces ahí comenzó todo. Una vez das clic en un video te salen 1000 videos más y cuando menos piensas ya estás en ese mundo. Así fue como a los 15 años, 14 años, 15 años, le dije a mis papás que era un niño transgénero. Y después de mis 15, tuve todo un proceso para tratar mi depresión por el abuso, porque por fin había contado el tema. Y por cosas de la vida terminé en la clínica de género. Cuando Laura está contando su historia y de pronto se detiene y se quiebra y no puede seguir hablando, en ese momento me pegó fuertísimo. Porque una cosa es estar hablando de esto durante años y estar consciente de lo que está pasando y denunciarlo en las redes sociales. Y otra cosa es verlo cara a cara, ver a la persona contando su dolor, su experiencia desde la máxima vulnerabilidad. Es algo que yo admiro mucho de Laura, su valentía para poder hablar de esto y para poder impulsar todo el esfuerzo que se está haciendo para salvar a los niños de esta agenda. Este es un espacio académico que tenemos desde la Corporación FAUT como propósito de acercar a la academia desde temas relacionados con la diversidad sexual. Pues te quiero contar que nuestro gran invitado es nada más y nada menos, que ya ustedes pues ya por los medios se han dado cuenta, él es el doctor Mario Angulo. Él es pediatra, endocrinólogo, escritor y fundador de la Clínica de Género en la Fundación Valle de Lili en Cali. Bienvenido, doctor. Gracias, es un honor para mí acompañarlos el día de hoy. Yo, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Quisiera hacer unas preguntas. Yo comencé con testosterona y los riesgos que me dijeron fue, te puede dar acné, te puede dar mucho calor, pero no dijeron por qué. Y esos fueron como los riesgos que me comentaron. Decían que una vez parara de tomar los medicamentos, pues todo volvía a la normalidad sin ningún problema. Una de las causas que veo como un común denominador en pacientes que he tenido en consulta y en personas de las cuales he leído autobiografías que han detransicionado, han sido, primero, que muchos de ellos han sido víctimas de abuso sexual. 2, han tenido padres maltratadores. 3, cuando desde el vientre han sido rechazados por su sexo
Esto también es una raíz profunda que, querramos o no, no podemos negar la espiritualidad del ser humano. Estas raíces de rechazo también marcan el camino de vida de una persona y finalmente una desconexión de Dios, su fuente de vida. ¿En qué consisten los tratamientos de la clínica? Mira, nosotros hemos estructurado un equipo multidisciplinario, psiquiatría, psicología, pediatría, medicina familiar y endocrinología pediátrica, para dar manejo a todo lo que es la identidad diversa en niños y adolescentes. Trabajamos con pacientes menores de 18 años. Andrés es un hombre que nos va a contar su testimonio, su historia de cómo transicionó, primero socialmente, haciéndose pasar por mujer, pero después pasando por un proceso de hormonización cruzada para más tarde arrepentirse y abrazar su identidad verdadera. Entonces, bueno, vamos por él. Yo siento que mi historia es muy particular en el sentido que definitivamente, o sea, yo no debía haber sido homosexual. ¿Por qué? Porque en mi infancia pues jamás hubo, digamos, como manifestaciones, digamos, de la disforia como tal, como se puede ver ahora pues en los adolescentes, incluso pues en las infancias. Yo recuerdo que en esa época salió un programa de televisión, una novela, y en esa novela participaba una persona trans. Y yo cuando vi a esa persona, yo me hice la pregunta, ¿será que yo soy como esa persona? Empiezan a sufrir algo que se llama contagio social, la influencia por las redes sociales, la influencia por la educación o porque sus padres los influenciaron. Desde mi adolescencia sí, empecé a tener un fetiche por vestirme de mujer, usar prendas femeninas, pero no dejaba de ser, digamos, un fetiche. En medio de esa, digamos, de esa soledad, de esa desesperanza por no tener a nadie en quien confiar y a quien contar lo que me estaba pasando, obviamente yo le conté en ese entonces a una muy buena amiga, mire, me pasa esto, yo siento que no soy un hombre, sino que quiero ser una mujer, quiero vivir con una mujer, Entonces ella, pues obviamente en medio de su como desconocimiento y digámoslo así, en medio de como querer ayudar, ¿no? Ella trabajaba en una entidad de salud en Pasto, ¿no? Y obviamente en ese entonces empezaban los activismos LGBT en Pasto. No es lo mismo un niño que crece en un hogar disfuncional y a eso le sumamos todas estas ideas seculares que vienen a través de la educación, que se las implementan desde muy pequeños y que adicionalmente no solamente los bombardean a través de la educación que reciben en el colegio o en los jardines, sino adicionalmente a través de los medios de comunicación, el arte, el entretenimiento y todas estas industrias que terminan bombardeándolos con cada vez más y más y más información. Desde el año 2000 han empezado a surgir diferentes organizaciones pro-LGBT para promover toda esta agenda de forma más directa. En el 2004 nace Colombia Diversa, es la organización LGBTIQ+, más conocida del país y era muy conocida porque habían dos actores políticos o dos actoras políticas que todos conocemos, una Claudia López, que fue gran aliada, exalcaldesa de Bogotá y actual candidata a la presidencia de Colombia, y su esposa, Angélica Lozano, actual congresista de la República, quienes apoyaron mucho esta organización. Esta organización como tal ha sido de las primeras que se puso a litigar en la Corte para promover toda esta agenda de las mal llamadas infancias trans. Se casan la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, y la senadora Angélica Lozano. Sin lugar a dudas, un enlace que despierta el interés de los ciudadanos. Pero ¿qué tan común son las uniones entre parejas del mismo sexo? El Partido Verde dio a conocer el resultado de la encuesta para elegir su candidato único que los representará en las elecciones presidenciales de 2018. La senadora Claudia López fue elegida como la candidata presidencial. Entonces, esta persona, por trabajar en el sector salud, una entidad de salud, empezó a conocer activistas de la población LGBT. Entonces, esos activistas obviamente empezaban a meter como sus influencias, su ideología, cuando todavía Pasto eso estaba muy incipiente. Entonces ella conoció a una fundación LGBT que trabaja con esta población, que ni sé qué, ni sé cuándo, bueno, y me remitió allá. Básicamente en 2 sesiones
En 2 sesiones ella me habló de nuevas masculinidades, de teoría de género, de teoría queer, o sea, encontré la solución a mis problemas. Profesionales de la salud que investigan cuáles son los efectos negativos de las terapias afirmativas son censurados, no los dejan hacer exposiciones en las universidades, no les permiten publicar sus papers en revistas indexadas porque las mismas revistas están controladas por poderes políticos e ideológicos externos a los intereses epistemológicos que deberían ser los que motivan la investigación científica. Entonces acá hay un problema grande. Si nosotros confiamos en la ciencia publicada en revistas indexadas, pero esa ciencia, como demostró Boghossian en 2018 y Sokal en los 90, está manipulada por intereses ideológicos y políticos, ¿qué sentido tiene que nos estemos basando en esos papers y en esa información, en esas revistas, para tomar decisiones tan delicadas como terapias para hormonizar niños o todo lo que tiene que ver con cómo nosotros los psicólogos tenemos que abordar la disforia de género, entre otras condiciones? Entonces nos están forzando de cierta manera, en ciertos sectores, no digo que en todos, a los psicólogos, a los profesionales de la salud, para usar terapias afirmativas en lugar de tratar esto como lo que es. Hay situaciones psicopatológicas de por medio, no se va a curar y no se va a arreglar simplemente enviando al chico a hacerse un procedimiento de cambio de género. Y la primera vez que de verdad yo sentí asco, digamos, de que bueno, esto no está bien, es todos los años, como en todas partes, hacen en junio, ¿no? Hacen marchas del orgullo, y en Pasto las hacen desde 2010, 2011. Cuando se iniciaron estas marchas del orgullo en la ciudad eran muy clandestinas, digamos así. Las personas salían incluso como con miedo, con antifaces, pero eso en cuestión de 2 años eso cambió del cielo a la tierra, porque de 2015 para acá ya fue pues ya exhibicionismo, bueno, todo lo que pueden imaginarse. Y ese año precisamente, como yo estaba trabajando ahí en la secretaría, nos encargábamos de la parte logística, como que estar pendiente de los permisos de ellos, bueno, todo eso. Ese día vi 2 situaciones muy fuertes. Una compañera de oficina miró a un drag queen y ella se asustó, quería salir corriendo. Entonces yo la calmé y dije, no, tranquila, aquí estamos trabajando, ellos por allá, nosotras, pues en ese entonces decía, por acá no hay problema, pero no te vayas, tranquila. Ella se asustó, la impresión de ver eso. Y la segunda situación es cuando ya terminó la marcha, que tenemos que estar pendientes ahí donde terminaba, cuando yo empecé a ver ya mucho adolescente, pues incluso menores de edad pensaría, y eso sí me impresionó. Eso fue algo que definitivamente no pude soportar ver. Se terminó pues el contrato ahí, llegó 2024, las crisis fueron mucho más fuertes, y en una situación fue que en un encuentro con un chico, después del acto, yo me sentí espantosamente mal y yo sí sentí que algo salió, a tal punto que yo ya empecé a tener pensamientos suicidas. Y apareció el Instagram de mi actual psicóloga. Fui al otro día a su consultorio y ella sí hizo un diagnóstico muy elaborado, muy responsable, pero a la vez ella se dio cuenta que de verdad necesitaba de transicionar. Ya no soporté más esa vida, ya no soporté más haber tenido como, digamos, todos esos 3 a 14 años así. Y cuando pasó eso, definitivamente yo sentí una liberación y yo lo asocio a Dios, no hay otra explicación, a Dios. Bueno, estamos aquí afuera del Hospital Valle de Lili, en Cali, Colombia. En este hospital se encuentra la clínica de género fundada por el doctor Mario Angulo. Este doctor es la punta de lanza de la agenda transexual para los niños aquí en Colombia. Me metí como infiltrado en el hospital. Tuvimos que preguntarle a como 10 personas diferentes que nos enviaban con otros, porque nadie sabía que existía aquí adentro una sección de género. Una sección en donde hormonan a niños, en donde los dejan infértiles, porque eso nos lo confesó el doctor. El riesgo, por ejemplo, de los bloqueadores hormonales con respecto a la fertilidad. En un niño biológicamente masculino, que se le coloque el bloqueador y que siga la ruta hacia una afirmación de género completa, no va a tener fertilidad, porque esos testículos nunca se desarrollan. Entonces esos testículos nunca van a ser capaces de producir esperma. La disforia de género es una incongruencia
entre el sexo biológico y la persona lo que realmente considera que es del sexo opuesto. Entonces es una persona, por ejemplo, es un hombre que dice que se percibe mujer, ¿sí? O viceversa, mujer que dice que se percibe hombre. Esta disforia de género se encuentra actualmente en el DSM-5, que es el Manual de Psiquiatría Internacional de Diagnóstico. Esto es una condición mental, no podemos hablar de una enfermedad ni patología. Entre las causas para que una persona pueda llegar a sufrir de la disforia de género o que no se sienta conforme con su cuerpo y por ende quiera ser como el sexo opuesto, está traumas en la infancia, abuso sexual, las mismas redes sociales o todos estos medios de comunicación que han incitado para que los niños se consideren, o adolescentes se consideren como el sexo opuesto, y los cambios en la pubertad en las mujeres, porque pues empiezan a haber estos cambios en el cuerpo que hacen que se sientan incómodas y por ende pues tengan esta disforia de género. En YouTube vi a una chica de mi misma edad que estaba transicionando a hombre y decía que los motivos para transicionar eran sentirse incómoda con su cuerpo. Entonces yo dije, no, es todo. Me identifico mucho con esto. Si el equipo considera de que hay una identidad transgénero, lo que se propone entonces es hacer un proceso afirmativo. Quiere decir ayudar a que el paciente pueda construir una ruta de vida acorde con su identidad, de tal manera de que pueda eventualmente recibir tratamientos, por ejemplo, con bloqueo puberal, y más adelante, si el proceso continúa, que pueda recibir las hormonas acordes con su identidad. Sí. Y a la mayoría de edad, ya si el paciente así lo requiere, ayudarlo a que pueda alcanzar posibles cirugías. La vida después de la transición es diferente. Digamos que vuelves a una normalidad que es un poco alterada. En el aspecto psicológico quedan las secuelas de todo un proceso que no superas del todo, de que te arrepientes casi que a diario. Porque hay cicatrices que no son literalmente cicatrices, pero están en todo tu cuerpo. Entonces, tu voz, tu pecho, o sea, en general todo cambia y así tu cuerpo se recupere, no vuelves a ser lo que deberías haber sido. En mi caso tuve una mastectomía. A pesar de que siempre dejé claro que quería tener hijos y amamantar, pues ya pasó lo que pasó y nunca voy a poder hacerlo. En el momento en que se bloquean las hormonas, la mineralización de los huesos para. Entonces por eso es un tratamiento que debe ser temporal. No puede permanecer por muchos años. Normalmente lo damos por un año. Y entonces las hormonas masculinas bajan y la persona experimenta su vida en una transformación social y sin ese defecto. Y luego, si las cosas continúan y la identidad se reafirma, empiezan las hormonas femeninas a darse en forma de medicamento para que entonces ese cuerpo empiece a convertirse en cuerpo femenino. Eso ya tiene efectos permanentes. Tristemente, la disforia de género hoy en día no es tratada desde la psicología, desde las diferentes profesiones de la salud. Lo pongo de esta manera. Si una persona me llega al consultorio diciendo que tiene una idea de suicidio, no le voy a poner un cuchillo en la mano. Lo que voy a hacer es reconciliar la idea de abrazar la vida para poder vivir una vida a plenitud. A eso mismo estamos llamados nosotros los profesionales de la salud, a reconciliar la autopercepción con el sexo biológico y no a instrumentalizar a nuestros niños con terapias de hormonización, bloqueadores de pubertad y tampoco con cirugías de cambio de sexo. A los 15, como a los 4 meses y pico de llegar a la clínica, ya me llevaron al endocrino porque el psicólogo y psiquiatra dijeron, listo, ya estás. Entonces pues me llevaron allá y en la primera consulta fue que él dijo, ¿para cuándo la mastectomía? Entonces mis papás estaban como que, no, espere, apenas llegamos a la clínica. Entonces ellos dijeron, no, vamos lento. Y se quejaron con la psicóloga de que pensaban que estaba yendo muy rápido el proceso, pero ella les dijo literalmente, y está en la historia clínica, de que confíen en el equipo porque sabemos qué estamos haciendo. No hay ningún tipo de tratamiento para reafirmar la identidad biológica. Eso se ha intentado y ha sido un fracaso. No sé si a finales de los 15 o en los 16
no sé, como que tuve este impulso de volver a la normalidad y me puse mi brasier, mi ropa de antes, que todavía tenía alguna ropa guardada, me peiné, o sea, es como que por un momento tuve lucidez. Y por eso fue que Angulo me recetó, ya con mi Tanner completo, bloqueadores hormonales. Pero yo ya no estaba en edad para tener bloqueadores hormonales, porque ya tenía todo desarrollado. Entonces, como es un medicamento tan costoso, la EPS no me lo autorizó. Lo que hizo fue que me regaló una dosis. Como no te lo autorizan, yo te lo regalo. Entonces fuimos allá, entré al consultorio y me inyectó y ya. Pero pues eso es ilegal. No se puede dar medicamento a un niño sin ponerle una historia clínica ni... Entonces, ¿el doctor Angulo fue el mismo que te dijo lo de para cuándo la mastectomía? Sí, a los 15, en la primera consulta. Y bueno, entre un montón de otras cosas que al final de cuentas trató de decirnos que dentro de todo eso seguía siendo un proceso bueno y un proceso recomendable en la vida de los niños, porque si no, entonces corrían el riesgo de deprimirse, de querer quitarse la vida, de querer hacerse daño o vivir infelices durante toda su vida hasta que lo peor pudiera suceder. Las personas que se les obliga a vivir una vida que no es acorde con su identidad, generalmente son personas que van a tener altísimos niveles de depresión, ansiedad y muchos de ellos incluso intentos de suicidio. Fue un proceso muy acelerado. Un adolescente es muy fluctuante y no debería estar en la posición de tomar decisiones permanentes, de las cuales en su adultez pues se puede arrepentir. Son fases de la adolescencia. Yo antes tenía el pensamiento de que era mejor si una persona transicionaba desde joven para que su cuerpo no se desarrollara en lo que no quería que se convirtiera. Ahora pienso que es la peor decisión que se puede tomar. ¿Por qué? Porque, como en mi caso y muchos otros casos, de que cuando llegue a la adultez y su cerebro por fin madure, se dé cuenta de que todo eso que construyó en su adolescencia no era lo que realmente quería. No se puede hacer un proceso de afirmación sin saber cuál es el origen. Si nosotros sabemos cuál es el origen de la disforia de género, por ejemplo, en el caso de abuso sexual, que es muy común, que una persona cuando ha sufrido esto, lo primero que hace es siente que su cuerpo o su sexualidad, su sexo, termina siendo como ese punto vulnerable para poder haber sido abusado. O sea, por ejemplo, si una mujer ha sido abusada sexualmente en varias ocasiones, siente que por ser mujer es vulnerable y por ende puede surgir esta disforia de género y quiere ser como sexo opuesto, o viceversa. Hombres que han sido abusados sexualmente terminan optando por el sexo opuesto para negar su propio cuerpo, ¿sí? Y su propia identidad. Entonces es importante que la disforia de género arranque detectando cuáles son esas causas y no iniciando un tratamiento como estos. ¿Qué pasa con las terapias afirmativas? Que si tú le afirmas a esta persona su identidad sin tener en cuenta las causas, pues esta persona posiblemente va a generar otro tipo de condición y otro tipo de trastornos. Pero no, adicionalmente a esto no se va a solucionar el problema raíz. Y precisamente la clínica de género en donde interviene Ana Laura es a donde fuimos en Cali. Y nosotros íbamos a grabar, a hacer preguntas, íbamos con cámaras ocultas y nos llevamos la sorpresa de que terminé hablando con el mismo doctor que comenzó a hormonarla desde que era menor de edad, desde los 15 años. Y si no hay una conexión entre la homosexualidad y el transgénero, entonces podría haber una persona que sienta que tiene la identidad. Por ejemplo, yo me siento mujer, pero me atraen las mujeres. Sí. O sea, ser homosexual, digo, ser heterosexual, pero ser transexual al mismo tiempo. Entonces, si ese ejemplo que tú me pones, tú serías una mujer transgénero heterosexual, porque se basa en que tú eres, homosexual, porque tú eres entonces una mujer que le gustan las mujeres. Nos bajamos en definirte como tu identidad, no como tu biología. Entonces tú serías una mujer transgénero homosexual. Okay. Bueno, Traniela en la actualidad es una mujer transgénero. Una mujer transgénero. Sí, y transviana. Transviana es una mujer lesbiana. Claro, que le gustan las mujeres. ¿Te gustan? ¿No te gusta? ¿Nunca te gustaron los varones? No.
Siempre me gustaron las mujeres. A ver, yo soy un poco cuadrada. ¿Me puedes explicar cómo es que te vestís de mujer, que te gustan las mujeres, que no te gustan los varones? ¿Y qué tipo de mujer, ya la re perversa, y qué tipo de mujer te gusta? ¿Cómo es? Bueno, Porque además tenés una esposa y tenés hijas. En Colombia, durante los últimos años, los sectores LGBTIQ han concentrado su agenda política en impulsar reformas de carácter trans, especialmente a través de proyectos de ley. El primero, conocido como la Iniciativa contra las Terapias de Conversión, formalmente llamadas ECOSIEC, ha sido presentado en 3 ocasiones. Aunque no se presenta como una medida para prohibir dichas prácticas, opositores señalan que incluyen disposiciones para permitir el cambio de sexo en menores de edad y sancionar a quienes discrepen de esta visión. En junio de 2024, tras una fuerte movilización social y más de 200.000 firmas, el proyecto fue archivado. En paralelo, se presentó la Ley Integral Trans, elaborada con la participación de más de 1.300 personas del colectivo trans y respaldada por el gobierno de Gustavo Petro. El texto propone medidas amplias en salud, educación, trabajo y vivienda, además de garantizar el acceso gratuito a cambios de nombre y sexo, terapias hormonales y cirugías de adecuación corporal. Uno de sus puntos más controvertidos es la atención médica integral para personas trans sin restricción de edad, abarcando también a niños y adolescentes. Vamos rumbo a Bogotá y hoy vamos a ir al Congreso, nos van a recibir para platicar con algunos senadores y congresistas sobre ese tema. Vamos a ver qué nos dicen. Llegando aquí al aeropuerto del Dorado a entrevistar a los congresistas Luis Miguel López y Mauricio Giraldo, que nos hicieron el favor de esperarnos para poder hacerles una entrevista que les íbamos a hacer en el Congreso, y no pudimos llegar al Congreso porque hubo una manifestación. Así es que vamos a entrevistarlos, acompáñanos. ¿Qué opina usted sobre la agenda de las infancias trans aquí en Colombia? Bueno, es una agenda profundamente ideológica que no tiene, por supuesto, base científica, pero que entre otras cosas ataca a nuestros niños, su inocencia, que es de mucho cuidado, que la verdad es preocupante lo que sucede hoy en Colombia alrededor de esto, y tenemos que hacer algo para prohibir esto, que esto no puede pasar en Colombia. Senador, nosotros estamos aquí en Colombia hace un par de días haciendo un documental, recopilando información sobre la agenda trans, específicamente la agenda trans en las infancias de Colombia, en los niños de Colombia. ¿Cuál considera que es el papel del Congreso en este tema? No, pues, a ver, nuestra jurisprudencia y todo el marco normativo que tenemos acá en Colombia es para proteger los derechos prevalentes de nuestros niños, es hacia ellos. La protección hacia ellos no debe ser desde el Estado directamente, primero en la tutela con los padres. Claro. Hay que tener eso claro. Y segundo, el Estado entra a ser subsidiario, apoyar, ciertamente. Pero nosotros como congresistas debemos estar ahí. Primero, estar muy atentos, ¿sí?, a hacer cumplir el marco normativo, ¿sí?, y toda la jurisprudencia. Y segundo, hemos estado haciendo campañas ciertamente porque con nuestros hijos no se pueden meter. Tenemos un problema en mi país y quiero contarles a ustedes que en Colombia tenemos una Corte Constitucional, que es una corte que es garantista de los derechos y las libertades. Sin embargo, ha sido excesiva en esa garantía de las libertades, y en el caso puntual de las infancias trans, la Corte ha proferido, los fallos que ha proferido en un caso particular los están convirtiendo en un fundamento general, y se están produciendo o expidiendo por parte del Gobierno Nacional a través de las entidades, Supersalud, Ministerio de Salud, directrices y lineamientos en las cuales esas medidas que era para un caso particular se están convirtiendo en una norma general que permite a los niños, sin ningún control, empezar a experimentar y empezar a exigir unos cambios y unas situaciones que afectan el curso, el desarrollo biológico de la niñez. Entonces es peligrosísimo. Si no se involucran los padres, si no hay una participación, no se involucran realmente en este tipo de procesos, pues las voces minoritarias ganan. No cabe duda de que la Colombia que soñamos, una nación reconciliada, justa y con futuro, depende hoy en gran parte de cómo cuidamos y protegemos a nuestros niños. Vivimos en un país que ha cargado con décadas de violencia, desigualdad y corrupción, pero hoy enfrentamos una amenaza diferente. Ideologías que bajo un disfraz de amor e inclusión
están penetrando los sectores más vulnerables y sembrando confusión en los corazones más inocentes. Esta vez, el ataque no es con armas, sino con mentiras que buscan moldear la mente de quienes aún no tienen la capacidad de defenderse. Un mensaje para la Fundación Santa Fe, un mensaje para la Clínica El Valle de Lili, un mensaje para Profamilia. Hasta el último día nos vamos a encargar que ustedes no toquen un niño. La dignidad humana no es los fármacos, eso no es dignidad humana. Dignidad humana es defender sus vidas y ahí los acompaño. Pero con los niños, Fundación Valle de Lili, Fundación Santa Fe, no se metan. A mi Laura del pasado yo le diría que no es necesario esconderse en una identidad masculina para sentirse segura, que puedes crecer como mujer y lograr todo lo que quieras lograr sin ningún problema y sin necesidad de estarte hormonando y cambiando tu identidad. Tienes todas las oportunidades para lograr todos esos sueños que tienes y no vale la pena hormonarte, cortarte, quitarte partes de tu cuerpo para ser otra cosa, porque tal cual estás perfecta. Una joven de 23 años denunció a la Fundación Valle de Lili por presuntamente haber realizado un diagnóstico apresurado que la llevó a un procedimiento para el cambio de género. Nicole Buitrago, ¿qué se sabe hasta ahora de este caso? Ana Milena, buenas tardes. La denuncia formal fue radicada la semana pasada ante un juzgado civil en la ciudad de Cali, precisamente por la defensa de esta joven llamada Laura. Pero realmente esta historia inicia en el año 2017, cuando la joven, para ese momento que tenía 15 años de edad, manifiesta estar viviendo difíciles momentos con su salud mental, episodios de depresión y ansiedad, porque precisamente no se sentía identificada del todo ni cómoda con su género y su aspecto físico. Pedro Contreras es el representante de Laura, la joven de 23 años de edad que denuncia haber sido sometida a un proceso de transición de género guiada por un equipo médico de la Fundación Valle de Lili en Cali. Este tratamiento, según la defensa, inició sin ningún consentimiento informado o autorizaciones previas que el centro médico debía solicitar. La historia comienza con un abuso sufrido cuando estaba en una edad muy temprana, entre 5 y 7 años, y ella crece entonces con miedo a ser mujer. Alegan ante la justicia que los especialistas del centro hospitalario le habrían entregado un diagnóstico apresurado, con el que iniciaron un tratamiento irreversible, en el que incluso se le dio la autorización para realizarse una masculinización torácica, procedimiento quirúrgico en donde se extirpa el tejido mamario y crean un contorno de pecho masculino. Ellos arrancan a intervenirla, pero en ningún momento les hacen firmar, y esto lo dicen tanto la mamá como el papá como Laura, les hacen firmar el consentimiento informado que la ley exige, que en estos casos la jurisprudencia ha dicho que tiene que ser cualificado. Ellos no tienen memoria de haber firmado ese consentimiento informado, y cuando nosotros, el equipo jurídico, le pidió a la clínica que nos lo enviara, se lo pedimos 3 veces, nunca nos lo hizo llegar. Luego de realizarse este procedimiento, la joven manifestó que no se sentía cómoda y quería revertir el resultado. Decidió alzar la voz y buscar guía profesional para volver a tener aspecto de mujer y emprender esta batalla jurídica. Esto es en 2020, ella dice: yo soy Laura, soy mujer y todo lo que hice fue un error. Pero ojo, porque dentro del tratamiento ella también lo manifiesta. Y esto es muy temprano en 2017, segunda mitad de 2017. Y esto es muy relevante que lo sepa la gente, porque los médicos debieron haberlo tenido en cuenta para el diagnóstico. Cuando usted habla de disforia de género, es una persona que de manera permanente tiene inconformidades con su cuerpo porque piensa que el sexo es el opuesto. Ella no lo mostró de manera permanente. Este caso ha despertado de nuevo un debate sobre el vacío legal que existe frente a las leyes que regulen y estipulen los parámetros para estos procedimientos de transición de género. Por eso quiero ser muy claro, esta demanda no nos va a detener, no nos vamos a echar para atrás, no vamos a borrar absolutamente nada, no vamos a escondernos. Al contrario, tenemos la responsabilidad moral de seguir adelante, porque cuando alguien intenta silenciarte usando la ley como arma, lo que realmente te están diciendo es: por favor, no le digas a la gente lo que descubriste. Y lo siento mucho, pero eso no va a pasar. Así es que si el plan era meterme miedo, no les funcionó. Si el plan era detener el estreno del documental, fallaron. Por último, quiero hablarte directamente a ti.
porque aquí es donde tú entras. Este documental fue posible gracias al esfuerzo, trabajo y valentía de muchas personas que decidieron involucrarse y alzar la voz, pero también gracias a los miembros de Fundamento, quienes con su membresía no solo impulsan proyectos como este, sino que además se preparan para dar la batalla cultural, fortaleciendo su criterio, formándose y aprendiendo a defender la verdad cuando muchos prefieren guardar silencio. Así es que si aún no eres miembro de Fundamento, únete y ayúdanos a que la verdad llegue a donde ellos no quieren que llegue. Tu apoyo hace toda la diferencia en esta batalla. Porque esto no se trata de mí, no se trata de la demanda, no se trata de un doctor incómodo, se trata de una industria que durante años ha querido operar sin que nadie haga preguntas. Pero eso se acabó. El futuro de los niños vale más que el ego de un doctor. Y la verdad no se demanda, la verdad se enfrenta. Y no la van a callar.